Área de comunicación. Taller de lectura y redacción. Tipos de texto, formas discursivas y funciones de la lengua. Los textos científicos, informativos y literarios y sus subgéneros. Los textos científicos son aquellos que muestran, definen y explican un determinado fenómeno del conocimiento exacto, humanístico o artístico, siguiendo siempre un método para su desarrollo. Los textos informativos transfieren una serie de datos e información de manera clara, objetiva y actual. Los textos literarios han sido escritos con una intención estética, y hacen énfasis en la forma verbal con que están construidos. Debido a su amplia definición, en ellos pueden incluirse factores históricos, filosóficos y lingüísticos sin que su valor literario sea alterado. Funciones referencial, apelativa y poética. Una función lingüística puede definirse como una forma específica en que las diversas construcciones verbales operan, funcionan e intervienen en su contexto comunicativo. Es decir, ¿cuál es el efecto que causan? La función referencial transfiere información del emisor al receptor de manera objetiva. La función apelativa busca persuadir al receptor del contenido de su mensaje y, finalmente, la función poética se concentra en la forma verbal del mensaje con el fin de provocar al receptor para que realice una interpretación. Su mensaje es siempre subjetivo y puede o no ser estético. Formas discursivas: narrativa, descriptiva, argumentativa, explicativa. Las formas discursivas se conocen como la construcción verbal de narrar, encadenar acciones a través de un relato organizado temporalmente, describir, enumerar una serie de características acerca de una persona, hecho u objeto real o imaginario, argumentar, exponer una serie de razonamientos lógicos con el fin de comprobar una tesis o idea y, finalmente, la explicación. Señalar el modo en que se realiza algún proceso a través de etapas lógicas en seguimiento a razonamientos que sigan una causa y su consecuencia. Estrategias de exposición, redacción e investigación. Esquema lógico de exposición. Introducción, desarrollo y conclusión. El texto expositivo o explicativo se apega a la función referencial del lenguaje. Su objetivo es hacer comprender algo, explicar un tema o dar información específica, por lo que quien escribe posee conocimientos previos acerca del tema. Su estructura sigue un esquema lógico y se divide en 3 partes. Introducción. Consiste en la presentación del tema. Desarrollo. Establece la relación entre los conocimientos e informaciones que posee el autor y los descubrimientos nuevos. Conclusión. Ofrece un panorama general del tema que se desarrolló en el texto. Coherencia, cohesión y concordancia gramatical. Coherencia y cohesión son 2 propiedades fundamentales del texto. La coherencia se relaciona con la unidad temática, el texto progresa y articula sus apartes a partir de dicha unidad. La cohesión se refiere a la articulación entre oraciones y párrafos. Para ello, se vale de conectores o palabras de relación para no dejar ideas sueltas. Por su parte, la coherencia gramatical fija una codificación adecuada de las formas del lenguaje a través de las normas gramaticales. En su conjunto, los 3 elementos mencionados permiten reconstruir el mensaje del texto. Reglas de acentuación y uso de grafías. S, C, Z, VB. Reglas generales de acentuación. Las palabras agudas se acentúan siempre que terminen en N, S o vocal. Dejo, canción, escalón. Las palabras graves o llanas se acentúan siempre que no terminen en N, S o vocal. Árbol, lápiz, cárcel. Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas se acentúan. México, médico, lógicamente. Uso de grafías. Se escriben con S las palabras que al inicio de sílaba llevan S, seguida de B, F, G, M, Q. Esbozo, esforzar, esgrima, esmero, esqueleto. La mayor parte de las palabras terminadas en sion, las terminaciones ismo, ista, esta, esto, los gentilicios terminados en ense. Se escribe C, sonido representado fonéticamente K, ante las consonantes A, O, U. Casa, coco, escuela. Se escribe C, sonido representado fonéticamente S ante las vocales E, I. Cebo, cifra. Se escriben con Z los adjetivos terminados en acioz, la mayor parte de las palabras terminadas en anza y azugo. Las palabras terminadas en azo, aza, ez, eza. Se escriben con B la mayoría de los verbos terminados en vir y huir, así como las terminaciones aba, abas, ábamos, aban del pretérito imperfecto de indicativo. Las palabras que comienzan con el elemento compositivo bi, bis, biz. Las palabras que empiezan con ab y preceden a otra consonante. Se escriben con V las palabras precedidas por ad, sub y of. Las palabras que empiezan por eva, eve, evi y evo. Etapas de la investigación y tipos de documentos académicos.
La investigación es un proceso que busca obtener un conocimiento. Cada campo disciplinario tiene un perfil específico, por lo que en el área de ciencias sociales y humanidades se emplea el método científico. Ahora bien, tanto en esta área como en las demás se utiliza mucho la investigación documental, que consiste en la indagación a partir de documentos para buscar una respuesta concreta a un problema planteado. El documento académico que se obtiene como resultado de una investigación puede ser una monografía, un artículo, una tesis, un ensayo, etc. En cuanto a las etapas de investigación, estas son las siguientes: selección y justificación del tema. Delimitación del tema. Objetivos. Planteamiento de hipótesis. Elaboración de esquema de los contenidos. Búsqueda de fuentes. Acopio de información. Elaboración de borrador. Redacción del trabajo. Comprensión lectora, análisis y procesamiento de información en textos. Tipos de lectura y distribución del texto. Leer es una actividad que realizamos todos los días. La lectura implica descifrar la lengua escrita y, para que esto sea posible, lo hacemos de diferentes formas. La lectura tiene así diferentes tipos. Lectura superficial. Esta etapa permite hacer predicciones sobre el tema específico del texto. Consiste en un recorrido rápido por el texto para saber de qué trata sin abordarlo detalladamente. Lectura selectiva. Se realiza después de la lectura superficial y es la etapa que permite seleccionar aspectos específicos de acuerdo con la intención del lector. Lectura de comprensión. Es realizada por el lector para asegurarse de haber entendido el contenido del texto. En esta etapa el lector puede hacer marcas en el texto o apuntes para responder preguntas concretas. Lectura reflexiva. En esta etapa el lector hace asociaciones entre el texto que aborda y su propio bagaje de ideas. Es una lectura exhaustiva que relaciona y crea nuevas ideas. Es importante reconocer la distribución del cuerpo del texto, ya sea narrativo, descriptivo o argumentativo. Las palabras se encadenan en oraciones. A través de las palabras de relación o conectores, las oraciones se encadenan en párrafos. Cada uno de ellos se relaciona nuevamente a través de conectores para formar un texto articulado y coherente. El párrafo comienza con una letra mayúscula y termina con un punto y aparte. Intención comunicativa y propósito del texto. Al ser elaborado, un texto posee ya un propósito específico: narrar un acontecimiento, informar, opinar, convencer, disuadir, preguntar, saludar, etc. Dicho propósito obedece a que la comunicación consiste en la transmisión de un mensaje de un emisor a un receptor a través de un código, la lengua. El objetivo último al transmitir un mensaje es la comprensión y codificación del mismo por parte del receptor. Hechos, opiniones, predicciones, ideas principales y secundarias. Un texto es un tejido verbal construido a partir de diversas ideas, funciones e intenciones comunicativas. Un texto informativo, por ejemplo, está basado en afirmaciones muy generales de las cuales derivan ideas más detalladas. Las ideas principales y secundarias, respectivamente. Esta naturaleza textual guía el proceso de lectura a través de una serie de expectativas, opiniones, deducciones y preguntas entre el lector y el texto. Síntesis de la información. Esquemas, resumen, cita textual y paráfrasis. La lectura como proceso de comunicación necesita de diversas herramientas para realizar con eficacia numerosos propósitos intelectuales. Por ejemplo, un esquema jerarquiza la importancia de la información. Un resumen abrevia grandes cantidades de contenido, las citas textuales nos permiten recordar las palabras exactas del autor, y una paráfrasis traduce estas palabras a términos más familiares y sencillos. Literatura. Características de los géneros y subgéneros literarios. Elementos de la narración, la lírica y el drama. Una narración crea un mundo posible con coordenadas espaciotemporales específicas a partir de la concatenación de acciones. En el discurso narrativo es indispensable la mediación de un narrador, quien filtra la información necesaria para dar cuenta del universo diegético propuesto. Los componentes de una narración son entonces: narrador, tiempo, espacio y personajes. La lírica consiste en la recreación armónica de un universo interpretado o experimentado por un yo enunciador que no desempeña el papel de un narrador sino el de un yo lírico. El poema lírico se vale de un uso del lenguaje que desvía las normas gramaticales y que construye sentidos a partir de la combinación de diversos elementos retóricos. El drama se fundamenta en la representación de una serie de acciones a través de un texto que tiene por objeto una escenificación por parte de actores que imitan las acciones humanas y que interactúan a través de diálogos o parlamentos. Tiempo, lugar y acción son tres elementos fundamentales en la constitución del texto dramático.
Estructura del cuento y la novela. El texto narrativo, ya sea cuento o novela, consta de elementos esenciales como narrador, personajes, tiempo y espacio. El narrador es el mediador entre el mundo narrado y el lector y, como tal, es el elemento que filtra la información narrativa. Los personajes son quienes protagonizan la historia realizando las acciones. El tiempo y el espacio son dos coordenadas fundamentales en la configuración del mundo narrado. El tiempo se condensa y se dibuja de diversas maneras en el texto narrativo, ya que consiste en la imitación de la cronología del tiempo humano. En cuanto al espacio, este se manifiesta a través de la descripción, que es la definición de algo a partir de la enunciación de sus elementos constitutivos. El cuento se caracteriza por los siguientes elementos: brevedad, singularidad temática, tensión, presencia de pocos personajes. La novela se caracteriza por una mayor extensión en relación con el cuento, inclusión de varias líneas temáticas, diversidad de discursos, diversidad de personajes y de puntos de vista. Características de los textos poéticos. El género de la poesía lírica es el más antiguo que se conoce. Todo texto poético expresa directamente la subjetividad y sensibilidad del poeta. Los temas de un texto poético han sido tan diversos como sus subgéneros: oda, elegía, himno, etc. En la actualidad existen nuevos subgéneros poéticos, así como innumerables técnicas para escribirlos. Elementos de la tragedia, la comedia, la farsa, etc. Estos subgéneros pertenecen al género mayor de la literatura dramática. La tragedia surgió aproximadamente en el siglo IV en Grecia. Es la representación de acciones humanas en directa relación con los dioses, expresa el papel del destino y la voluntad humana ante los cambios súbitos de la fortuna, siempre tiene un final desgraciado. La comedia es el polo opuesto de esta representación teatral, pues pretende expresar de manera humorística los grandes conflictos humanos, quitando gravedad y seriedad a los temas trágicos. El drama surgió mucho después, durante el Renacimiento italiano, y es una combinación de los subgéneros anteriores. En este los elementos de la tragedia y la comedia se relacionan provocando finales normalmente positivos y agradables al espectador. Análisis de obras literarias según su contenido y su contexto. Secuencias narrativas, personajes y tipos de narrador. La narración contiene unidades temporales que se denominan secuencias narrativas. En un relato encontramos tres secuencias básicas. 1. Planteamiento. Consiste en la presentación de la situación inicial del relato. 2. Nudo. Plantea una dificultad o momento de tensión. 3. Desenlace. Corresponde al fin de la narración. Puede conducir a una solución del conflicto o problema planteado o constituir solamente el cierre de la historia. Personajes. En el texto narrativo, los personajes son los ejes de la acción. A lo largo de la narración, los personajes sufren transformaciones. Su grado de participación en el mundo narrado es variable. De acuerdo con esto, pueden clasificarse en principales, secundarios e incidentales. El enfoque funcionalista parte del modelo actancial de Greimas, que relaciona las funciones relacionadas con las acciones de los personajes. Este modelo propone 6 categorías a las que da el nombre de actantes, distribuyéndolas por parejas. Sujeto-objeto, que traza el eje de la acción. Destinador-destinatario, categoría que controla los valores y los deseos, y ayudante-oponente, vinculada con el eje del poder o del saber. Narrador. La identidad del narrador se define de acuerdo con su participación o de su no participación en el mundo diegético. El narrador es la condición indispensable del relato, es el mediador que nos da a conocer el mundo de acción humana manifestado en el relato. El narrador homodiegético participa en los acontecimientos narrados. Dentro de esta categoría hay dos variantes. La del narrador autodiegético, que es cuando narra su propia historia, y la del narrador testimonial. Lo más importante para este narrador es dar cuenta de la vida de otro. Con el narrador homodiegético se produce la característica más importante de la narración en primera persona, que es la facultad que el propio narrador tiene para focalizar su yo que narra o su yo narrado, haciendo interesantes contrapuntos en un mismo relato. El narrador homodiegético tiene entonces dos funciones, una diegética y otra vocal. En ambos casos narra y, en el caso de narrar su propia historia, también actúa en el mundo narrado. El narrador de un texto autobiográfico es representativo de esta categoría. Temporalidad y espacialidad del discurso de un texto. Temporalidad. La narración transcurre en una temporalidad. La manera de disponer los acontecimientos en el mundo diegético nos lleva a la misma deconstrucción de figuras temporales relacionadas con el orden, la cronología y la duración.
Así, es posible identificar pausas descriptivas, elipsis, monólogo interior, narración singulativa, reiterativa, entre otras. La relación entre la historia y el discurso no está determinada por la visión o la presencia del narrador, sino por la relación entre la sucesión de las acciones en la historia contada y su disposición espacial en el discurso. Espacialidad. El espacio es el escenario en el que transcurren las acciones en una narración. La presentación del espacio es realizada por el narrador a través de descripciones que dan a conocer la información necesaria para establecer las coordenadas de la historia. Principales corrientes literarias: romanticismo, modernismo, realismo mágico, etc. Las corrientes literarias son el fruto de una perspectiva que observa al hecho literario como momentos históricos unidos bajo algún denominador estético en común. Por ejemplo, el romanticismo, Alemania, siglo XIX, destaca por su exaltación de la subjetividad humana, los sentimientos sobre la razón, lo ideal sobre lo real, etc. Sus principales exponentes fueron Johann Wolfgang von Goethe y su obra Fausto, Mary Shelley y su obra Frankenstein, Edgar Allan Poe y sus cuentos como El corazón del actor, etc. El modernismo literario denomina a un movimiento que se desarrolló entre los años 1880-1920 en Nicaragua, fundamentalmente en el ámbito de la poesía. Su principal representante fue Rubén Darío. Esta corriente se oponía a las formas artísticas burguesas y se caracteriza por una innovación verbal sin precedentes en la creación poética. El realismo mágico es una corriente literaria inserta en el movimiento denominado boom latinoamericano. Su principal representante es el colombiano Gabriel García Márquez, 1927-2014, cuya narrativa vinculó con toda naturalidad elementos de irrealidad y fantasía con aspectos completamente realistas. Esta ha sido una de las mayores aportaciones latinoamericanas a la literatura mundial. Corrientes literarias son también la literatura clásica griega, la literatura romana, de la Edad Media, la literatura del Renacimiento, el barroco, el realismo, el naturalismo y el vanguardismo. Taller de análisis de la comunicación. El proceso comunicativo. Diferencia entre comunicación e información. La comunicación consiste en una actividad compleja que parte de un propósito comunicativo. El emisor transmite un mensaje a un receptor, quien deberá comprender el contenido del mismo. Para que esto sea posible, el código tiene que ser compartido, por eso es importante que ambos participantes, emisor y receptor, hablen la misma lengua. En el caso de la información, esta se refiere al contenido que se transmite en un mensaje. Informar es describir, mostrar o explicar algo a través de un proceso comunicativo. Actos comunicativos públicos y privados. El proceso de comunicación es inherente a todo hablante y miembro de una sociedad determinada, en este se manifiestan diversos usos de la lengua. En el ámbito de los actos comunicativos públicos existen diversos medios por los cuales el lenguaje se actualiza y circula entre emisores, receptores y contextos muy variados. Los medios masivos de comunicación son uno de los mayores ejemplos de este fenómeno. Por otro lado, los actos comunicativos privados suelen estar relacionados con el uso del lenguaje entre individuos y, si bien se relacionan con las nuevas tecnologías, no lo hacen con los medios a un nivel masivo. Emisor, receptor y otros elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación son los siguientes. Emisor. Es quien transmite el mensaje. Receptor. Es quien recibe el mensaje y lo codifica. Código. Sistema de signos que el emisor utiliza para transmitir el mensaje. Lengua. Canal. Elemento físico por donde se transmite el mensaje, imprenta, radio, internet, etc. Mensaje. Es la información que se transmite. Contexto. Circunstancias espaciotemporales y socioculturales que rodean el acto comunicativo y que determinan la comprensión de mensaje. Uso de textos funcionales. Agenda, carta poder, solicitud de empleo, etc. Uno de los usos más prácticos de la lengua es cuando se manifiesta en muestras textuales de carácter meramente práctico. Documentos como cartas de recomendación o correspondencia personal, agendas de actividades, solicitudes de trabajo, avisos sobre alguna actividad o publicación de carácter formal o con alguna función social. Es importante establecer, entre estas diferentes manifestaciones, los diferentes objetivos, intenciones comunicativas y registros verbales que deberán emplearse. Elementos de la lengua nacional. Familias de palabras en la lengua cotidiana. Las familias de palabras están conformadas por grupos de palabras derivadas de otra a través de un morfema derivativo, puede ser sufijo o prefijo. Tienen por lo tanto la misma raíz. Derivación a través de sufijos. Misma categoría de palabra. Reloj, relojero.
Viña, viñedo. Maestro, maestría. Para crear verbos. Denar, anexionar, descongestionar, interaccionar. Izar, agilizar, derechizar. Ificar, codificar, mistificar. Derivación a través de prefijos. Oposición. Antibelicista, antidepresivo, contracultural. Defensa. Proamericano, progubernamental, negativos. Ilegal, ilegible, ingobernable. Sentido conotativo y denotativo. El sentido denotativo de nuestra habla cotidiana expresa un mensaje comunicativo de manera clara, directa y objetiva. Mientras que los mensajes que operan bajo una connotación lingüística suelen expresar mensajes con múltiples significados e interpretaciones, las cuales pueden estar expresadas en lenguaje oral o escrito bajo una intención estética o sin ella. Extranjerismos del español. Los extranjerismos son palabras que provienen de otras lenguas que se emplean por desconocimiento de la traducción al español o porque se han fijado en ciertos contextos específicos. La mayoría de los extranjerismos provienen del inglés y del francés. Ejemplos. Inglés. Abstract, master, round, fan, hobby. Francés. Baguette, amateur, soufflé, cognac. Lengua adicional al español. Estrategias de lectura en textos. En el examen es importante entender, clasificar y diferenciar lo que se está leyendo. Algo que te permitirá organizar mejor la información en la mente son las técnicas del skimming y el scanning. Skimming. Se entiende como pasear la vista por encima del texto, captando palabras sueltas por aquí y allá. La mejor manera de utilizar este método es leer la primera línea de cada párrafo, únicamente. Al terminar, aunque no hay un conocimiento exacto del contenido del texto, sí se contará con un muy buen esquema mental de cómo está dispuesta la información. Scanning. El scanning consiste en pasear la mirada línea tras línea para tener una pequeña noción de lo que está escrito en el texto. El truco está en elegir diferentes palabras clave e irlas buscando mientras se realiza este proceso. Lo primero que harás será un skimming general para entender mínimamente de qué se trata lo que estás leyendo y cómo está dispuesta la información para luego hacer un scanning en busca de palabras clave interesantes. El leer los títulos ayudará a identificar las ideas sobre el tema del texto. Dentro de este apartado se recomienda que el sustentante estudie los siguientes temas. Estrategia de lectura global, componentes de un enunciado simple, estrategia de identificación de sufijos, estrategia de búsqueda de información específica, nombres, fechas, calificativos, lugares y acciones o sucesos, tiempos verbales, estrategia de búsqueda de enunciados que proporcionan un modo de realizar las acciones, estrategia de transcodificación, estructura y elementos lingüísticos de textos. Los elementos sintácticos y semánticos los utilizarás para introducirte al contenido de la información y de esa manera llegar a una mejor comprensión de los textos en inglés. Se deben tomar en cuenta las formas verbales, en las cuales se manejarán los verbos regulares e irregulares, así como la voz pasiva en presente y pasado, el pasado y presente simple, los verbos modales, los cuales expresan obligación, posibilidad o sugerencia. Esto te ayudará para saber en qué tiempo se encuentra escrita determinada información, además de tener una mejor comprensión del tema. Dentro de este apartado se recomienda que el sustentante estudie los siguientes temas. Características en la redacción de definiciones. Características en la redacción de descripciones. Deducción de significados con base en el contexto. Características en la redacción de hechos y opiniones. Características en la redacción de narraciones y o hipótesis.